te creo. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. El gobierno ayer dispuso a retrotraer el incremento de las empresas de medicina prepaga, tomando en cuenta el valor de la cuota del mes de diciembre. Solo van a poder aumentar en la misma medida que el índice de precios al consumidor, que a lo largo de esos 4 meses habrá dado un 80%, mientras que las empresas de medicina prepaga aumentaron entre un 150 y un 160%. Esto significa, según el cálculo del gobierno, que a partir del mes que viene la cuota se debería reducir en un 33% en promedio. Claro que cada caso es distinto, pero que en promedio el costo de la medicina prepaga debiera reducirse 1/3 a partir del mes que viene. Esto por una decisión de la Secretaría de Comercio, que simultáneamente se presenta ante la justicia para exigirle para pedirle a la justicia que le exija a las empresas de medicina prepaga que lo que ya cobraron lo devuelvan. Las empresas de medicina prepaga, cuyo titular de la Cámara, que ahora está vacante porque era Claudio Velocopit, a su vez presidente de Swiss Medical, que dijo que estaba demasiado expuesto y se corrió de ese lugar. La cuestión es que todavía no respondieron oficialmente, pero dejaron trascender que no estarían en condiciones de devolver lo ya cobrado. Y bastante disgustados están con esta decisión del gobierno, que quema todos los papeles respecto de lo que venía diciendo el gobierno con relación a cómo funcionan los precios de la economía cuando uno libera todo. Porque Adorni ayer dijo, no, pero acá se cometió un delito. ¿Cuál sería ese delito? El de la cartelización, es decir, siendo unas poquitas empresas, se pusieron de acuerdo y subieron todos los precios. Algo que vale en la economía argentina, las empresas productoras de alimentos que se compran en supermercados, productos envasados, etcétera, también son en todos los casos unas poquitas. Uno mira el combustible, lo mismo. Ni hablar de telecomunicaciones, donde tenés todavía menos competencia. No hay 7, 8 empresas de las que puedas elegir, como ocurre en el caso de las prepagas, que tampoco son tantas. Entonces, la verdad es que la idea del gobierno, que si vos liberás todo, el libre mercado hace lo suyo, y entonces, incluso lo ha dicho muchas veces Javier Milei, los monopolios cuando se conforman tiene que ver con que esa empresa hizo las cosas bien y no hay que regular ni siquiera cuando hay una única empresa prestando los servicios. Bueno, estas leyes que están aplicando de la Secretaría de Comercio, o esta normativa que todavía no había sido derogada por Sturzenegger, se le escapó, son normativas que justamente lo que tienen que ver es con poner reglas de juego y evitar los abusos de posición dominante que suelen hacer las empresas cuando son monopólicas. Se ve que el tema de la clase media y cómo impacta esto sobre el bolsillo de la clase media es sensible al gobierno, y toman una decisión que en lo filosófico contraría todo el discurso del gobierno, pero sobre todo con relación a lo que están haciendo con todos los demás sectores, porque hace poquito salió la desregulación del sistema de telecomunicaciones. La medicina prepaga estaba regida por una ley que obligaba a las empresas a mostrar los incrementos de costos y a tener el permiso del gobierno para aumentar. Una vez que derogan eso, ocurre lo que ocurrió. Telecomunicaciones, por ejemplo, lo que ocurría era que Alberto Fernández había decretado que eran de interés público, después hubo una medida cautelar que se le concedió a una de las empresas, y finalmente siguieron aumentando como querían, amparadas todas las empresas en esa medida cautelar. Pero también ahora, recientemente, acaba de publicar un decreto que desregula por completo también el sector que tiene que ver con la televisión por cable, la telefonía celular e internet. Bueno, y así todo, donde uno mire, bueno, el sector bancario, con el sector bancario financiero, es menos perceptible en lo inmediato lo que está pasando, pero la desregulación total significa que no tienen que informar con relación o sea, ya no tienen topes con relación a lo que te pueden cobrar en materia de tasas de interés cuando te financiás pagás el monto mínimo y el resto lo financiás con la tarjeta de crédito. Hay no más obligaciones de poner, por ejemplo, la cuenta sueldo, sino que te empiezan a cobrar ciertos servicios, que te metan de prepo tarjeta de crédito que no pediste, que después te hay que ir a la sucursal del banco porque no puedes ni darla de baja y ya te están cobrando, no la puedes dar de baja por teléfono. Digamos, todo el paquete desregulador está generando un montón de situaciones que dejan mucho más desamparados, en un caso a los clientes de las prepagas, pero en otros casos a los clientes de los bancos, de la telefonía, etcétera, que han sido menos evidentes
evidentes, menos grotescos o de menor impacto, porque Milei sí le presta atención a las encuestas. Entonces, evidentemente hay una preocupación acá por el impacto en la clase media, que dicho sea de paso, ahora va a empezar una discusión en el Congreso que arranca por el paquete fiscal. Acá hay otra cosa más pragmática del gobierno. Dejó en segundo plano la ley ómnibus en una versión reducida para darle primero los fondos a los gobernadores que vienen reclamando que desde que Sergio Massa, en un acto muy demagógico, eliminó ganancias al final del gobierno de Alberto Fernández, con el voto y acompañamiento de los diputados, entre otros Milei en aquel momento, pero bueno, eso es historia del pasado. Ahora van a reimponer ganancias para los salarios de solteros a partir de 1.800.000 pesos, con unas escalas que significan que de entrada no van a pagar tanto, con lo cual esperan que el impacto de bolsillo para los sectores medios no sea tan grande respecto al descuento que se les va a empezar a aplicar. Pero atención ahí porque le quitan la excepción del pago de ganancia, horas extras, aguinaldo, con lo cual ahí sí podés tener un impacto. Más la quita de subsidios de tarifa que ya está pegando fuerte. Esto tiene que ver con lo que está pasando ya con la electricidad y lo que viene con el gas. En ese paquete combinado que tiene un enorme impacto sobre los sectores medios, a los cuales evidentemente es más sensible el gobierno en términos de el impacto y el humor que puede generar el impacto del ajuste y que el salario no alcance, bueno, decidieron tomar esta medida respecto de la medicina prepaga mientras siguen adelante con la desregulación de la economía que, como queda demostrado con el caso puede fallar. La idea de que el mercado lo soluciona todo sin ningún tipo de intervención del Estado Nacional. La otra pelea que el gobierno sigue dando tiene que ver con las universidades nacionales. Milei insiste en sus funcionarios con que no es cierto que haya habido un ajuste de los fondos que le giran. A tal punto que la versión oficial es como que es toda una maniobra de las universidades para poner a los alumnos en contra del gobierno nacional. O sea que a propósito están cortando la luz, restringiendo el uso del ascensor. No, o sea, se pusieron de acuerdo todas las universidades para dificultar el día a día, dificultar el funcionamiento de los hospitales como el Hospital de Clínicas o el Hospital Rofo, que son hospitales escuelas, como un boicot al gobierno. Es desopilante, la verdad, la teoría. Lo que dice Milei, y me parece que acá está más claro qué es lo que pasa, hoy lo cuelga en sus redes sociales. Por un lado se jacta de que la revista Time lo puso entre las 100 personas más influyentes del mundo, que es verdad que es una figura que como emergente la nueva derecha en el mundo está despertando muchísima curiosidad, mucho interés y mucha expectativa entre los sectores de ultraderecha del mundo, pero digo, se jacta de eso, de ser uno de los 100 personajes más influyentes según la revista norteamericana Time, pero simultáneamente pone un video de un profesor de la Universidad de Buenos Aires que antes del balotaje llamaba a no votar por Javier Milei. Entonces plantea Javier Milei, prohibido olvidar, es el retweet que hace el presidente, que profesores de la UBA militaban contra Milei en las aulas antes del balotaje. Con lo cual convierte el ajuste del presupuesto en un acto de venganza. O sea, dado que había ahí un profesor que llamaba a no votar a Milei, es el justificativo respecto a lo que está haciendo ahora. Muy parecido a lo que hizo con La Nata. Como La Nata criticó una cosa actual, puso un video viejo donde La Nata criticaba, difundía un informe sobre las presuntos compras de candidatos durante la campaña electoral de Javier Milei. Entonces la idea de que, acá está la prueba de que hablaste mal de mí, razón por la cual bancate la que viene, la idea de bancate la pelusa. Si te gusta el durazno, bueno, es un poco la lógica que parece aplicar Milei. Y después dice que le lavan la cabeza a la Universidad de Buenos Aires de manera insólita, porque dice, los trabajadores no registrados, un drama, ¿no? 43% de trabajadores no registrados. Y dice, bueno, y después dicen que si uno intenta modernizar la legislación laboral, se ponen como locos, escribe Milei. Y dice que esto es una disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública. O sea, si hay trabajo informal en la Argentina, es culpa de la educación pública que lava el cerebro en contra de leyes laborales modernas. Lo más curioso de todo esto es que algunas de las figuras preponderantes del gobierno de Milei son egresados de la Universidad de Buenos Aires. Patricia Bullrich, Luis Caputo, Victoria Villarruel. Si la UBA les lavó el cerebro, difícilmente haya logrado su cometido, pues son los que están promoviendo justamente estas medidas que hoy tienen en una situación financiera
muy delicada y en un enorme proceso de angustia a los estudiantes universitarios de la Argentina.